Hola a todos, les deseo mucha salud. Hoy les doy la bienvenida a un análisis profundo, sereno y cargado de tensión, porque no todas las noticias del mundo del espectáculo y del deporte nacen para entretener. Algunas están hechas para estremecer. La información que hoy ocupa titulares no es un simple anuncio más. Es una declaración de intenciones. Es una línea trazada con pulso firme por uno de los nombres más poderosos del boxeo moderno. Y sobre todo es una señal clara de que el año 2026 no será un año cualquiera. La confirmación oficial cayó como una descarga eléctrica en el ambiente. En cuestión de horas, la noticia recorrió gimnasios, redacciones, redes sociales y mesas de debate en todo el planeta. Saúl Canelo Álvarez ha tomado una decisión que durante años fue objeto de rumores, especulaciones y presiones externas. Esta vez no hubo silencios estratégicos ni respuestas ambiguas. Hubo 3 nombres, 3 rutas posibles, 3 riesgos reales. Canelo no eligió el camino más cómodo, sino el más exigente, el más expuesto, el que obliga a un campeón a mirarse al espejo sin filtros. El primer nombre anunciado tiene el peso de una sombra persistente. Dmitry Bivol. Para muchos, el único rival que logró desarmar a Canelo en el cuadrilátero y dejar al descubierto preguntas que aún no han sido completamente respondidas. Aquella derrota no fue un accidente ni una noche desafortunada. Fue una lección dura, silenciosa, que se quedó viviendo en la memoria colectiva del boxeo. Desde entonces, cada victoria de Canelo ha sido comparada, medida y cuestionada bajo ese recuerdo. Volver a enfrentar a Bivol no es una cuestión de orgullo superficial, es una necesidad interna, casi obsesiva, de cerrar un capítulo que sigue abierto. El segundo nombre provoca una reacción distinta, más ruidosa, más incendiaria: David Benavidez. Durante años este enfrentamiento fue evitado, postergado o envuelto en excusas técnicas y políticas del boxeo. Pero la presión nunca desapareció. Al contrario, creció con cada pelea, con cada cinturón, con cada declaración pública. Este combate no es solo por títulos, es un juicio a cielo abierto. Es la oportunidad de demostrar si Canelo ha sido, sin discusión, el rostro dominante de su generación, o si el tiempo y la sangre nueva han comenzado a reclamar su lugar. Aquí no hay términos medios. Ganar significa reafirmar un reinado. Perder implica aceptar un cambio de era. El tercer nombre introduce una tensión diferente, más íntima, más profunda. Zurdo Ramírez. México contra México. Un duelo que trasciende lo deportivo y toca fibras nacionales, emocionales y económicas. No es solo una pelea atractiva para el mercado, es un choque de identidades. Enfrentar a un compatriota elimina coartadas y multiplica las consecuencias. La victoria sabe distinto, pero la derrota pesa el doble. Es un combate que ningún campeón toma a la ligera, porque el riesgo no se limita al cinturón, sino al lugar que se ocupa en la historia del boxeo mexicano. 3 oponentes, 3 narrativas que avanzan cargadas de tensión. Cada una representa un tipo de amenaza distinta: la revancha pendiente, el juicio público y el orgullo nacional. Elegirlas no es casualidad. Es una declaración clara de que Canelo no busca retirarse administrando su nombre, sino desafiarlo todo una vez más. Mientras otros cuidan estadísticas y evitan riesgos, él parece decidido a poner su legado en juego, pelea tras pelea. El 2026 empieza a escribirse desde ahora, con tinta espesa y líneas firmes. No será un año de transición, sino de definiciones. El mundo del boxeo observa en silencio expectante, consciente de que estas decisiones no solo marcarán el futuro de un campeón, sino también el recuerdo que dejará cuando el ruido se apague. Canelo Álvarez ha hablado sin decir demasiadas palabras. Ha elegido el camino más duro, y cuando un campeón hace eso, la historia suele tomar nota. La pregunta no es solo contra quién pelear, sino en qué orden hacerlo. En el boxeo de élite, el calendario puede ser tan letal como un gancho mal visto. Para Canelo Álvarez, elegir quién será el primero no es una decisión deportiva común. Es una jugada que puede redefinir toda su carrera. Un combate abre puertas, otro las cierra para siempre. El orden de los golpes, el rival inicial, el momento exacto. Todo puede alterar el equilibrio que ha construido durante años. Un paso en falso no se corrige con una victoria posterior, porque el daño a la percepción ya estaría hecho. Ahí aparece la gran disyuntiva. ¿Se empieza por el rival más incómodo o por el más mediático? ¿Se busca ajustar cuentas pendientes o reafirmar dominio? Cada opción arrastra consecuencias.
Si Canelo elige mal el primer movimiento, el efecto dominó puede volverse imparable, porque en esta etapa de su carrera ya no hay peleas de transición. Cada una es un examen final. El riesgo adopta 3 rostros distintos. Dimitri Bivol representa la herida abierta, la deuda emocional y deportiva. Enfrentarlo de nuevo no es solo una revancha, es una necesidad de restaurar el orgullo. Pero también es el combate más ingrato. Incluso ganando, el margen de error es mínimo y la narrativa podría no cambiar del todo. Una victoria cerrada no borra la duda. Una derrota definitiva podría convertir un tropiezo en una marca permanente. Bivol no ofrece gloria fácil, solo desgaste y tensión constante. David Benavides es otro tipo de amenaza. No carga con una historia previa, pero sí con la presión del presente. Joven, agresivo, hambriento, representa el choque generacional que tantos campeones temen. Ganarle significaría afirmar que el trono sigue ocupado. Perder. Aceptar que el relevo ha llegado antes de lo previsto. Benavides no solo pone en riesgo el resultado, sino la narrativa del dominio continuo. Es el combate que divide a la afición y a los expertos, porque nadie sale neutral de ahí. Y luego está Zurdo Ramírez, el riesgo engañoso. Para algunos el más accesible, para otros el más traicionero. Zurdo no tiene la precisión quirúrgica de Bivol ni la presión brutal de Benavides, pero sí tamaño, volumen y una confianza peligrosa. Es el tipo de pelea que se supone controlable, hasta que deja de serlo. Subestimarlo sería el error más costoso, porque una sorpresa en ese escenario tendría un impacto devastador en la imagen de Canelo. Mientras estas opciones se analizan, el ambiente detrás del telón se vuelve cada vez más denso. Hay silencios que dicen más que cualquier comunicado oficial, equipos que evitan pronunciar nombres, declaraciones ambiguas que no confirman ni niegan nada, promotores que sonríen, pero no miran a los ojos. Cada gesto es una señal, cada pausa un mensaje cifrado. Nadie quiere mostrar sus cartas primero, pero todos saben que el tiempo juega en contra. Desde el entorno de Bivol, la calma parece calculada, casi provocadora. No hay urgencia, no hay desafíos públicos, solo una seguridad incómoda. El equipo de Benavides, en cambio, deja caer frases afiladas, presiona desde los medios, busca forzar la narrativa del miedo. Y alrededor de Zurdo, el discurso es más silencioso, como si la confianza residiera en pasar desapercibido hasta el último momento. 3 estrategias distintas, un mismo objetivo: empujar a Canelo hacia la decisión que más les conviene. Ante este tablero solo quedan 3 escenarios posibles. El primero, ir por la revancha inmediata contra Bivol, arriesgando todo por cerrar un capítulo pendiente. Es la ruta más directa, pero también la más exigente mentalmente. El segundo, enfrentar a Benavides para frenar el ascenso del retador y consolidar autoridad, aunque el desgaste físico y mediático sería enorme. El tercero, elegir a Zurdo como paso previo, una aparente vía segura que, si sale mal, sería imperdonable. ¿Existe un camino que permita vencer a los 3 sin pagar un precio excesivo? En teoría, sí. En la práctica es casi una ilusión, porque cada pelea deja marcas, visibles o no. Cada campamento consume tiempo, cuerpo y confianza. El orden perfecto tendría que equilibrar riesgo, recuperación y percepción pública, algo casi imposible en un deporte donde un solo golpe puede alterar todos los planes. Por eso esta decisión es más peligrosa que cualquier rival. Canelo no solo pelea contra hombres duros, pelea contra el reloj, contra la memoria colectiva y contra la expectativa de ser siempre superior. Elegir bien podría convertir esta etapa en una consagración definitiva. Elegir mal podría transformar una carrera legendaria en una sucesión de ¿qué hubiera pasado si? ¿Y en el boxeo? Esas preguntas persiguen para siempre. La presión que rodea a Canelo Álvarez en este momento no tiene precedentes. Ni siquiera para un campeón acostumbrado a caminar sobre el filo del abismo. Por primera vez en su carrera, no existe una decisión que calme a todos. Si elige a un rival cómodo, será acusado de evitar riesgos. Si escoge al más peligroso, dirán que se expone por ambición desmedida. Cada nombre que aparece sobre la mesa divide a la afición, incendia las redes y convierte cualquier anuncio en una sentencia pública. Canelo ya no pelea solo contra el oponente que tiene enfrente. Pelea contra millones de expectativas contradictorias, contra la nostalgia de quienes quieren verlo como antes y contra la exigencia implacable de quienes piden algo nunca visto. El ring se ha transformado en un tribunal, y cada round es un veredicto. Ese peso emocional se vuelve todavía más asfixiante cuando se mira el calendario. El plan para 2026 es tan ambicioso como frágil. Basta un tropiezo, un segundo de desconcentración,
Una lectura errónea del combate inicial, para que todo se derrumbe como un castillo de naipes. En el boxeo de élite no existen los errores pequeños. Una mano mal calculada, una guardia que baja una fracción de segundo, y el relato cambia para siempre. El riesgo no es solo perder una pelea, es perder el control del año completo, ver cómo se cancelan negociaciones, cómo se enfrían los grandes escenarios, y cómo el discurso mediático pasa de la grandeza al cuestionamiento despiadado. La amenaza de que el proyecto se rompa desde el primer paso está ahí, silenciosa, esperando. En medio de esa tormenta aparece una figura clave, quizá la más decisiva de todas, Eddie Reynoso. El entrenador no solo prepara estrategias técnicas, administra tiempos, emociones y destinos. Cada decisión que tome, el rival elegido, el enfoque del campamento, el ajuste táctico durante la pelea, puede inclinar la balanza entre la consolidación histórica y el desgaste irreversible. Reynoso sabe que no hay margen para el error, que cualquier lectura equivocada será juzgada con una lupa implacable. Es, tal vez, la decisión más difícil de su carrera: proteger a su peleador sin limitar su grandeza, arriesgar lo justo sin cruzar la línea del suicidio deportivo. Su silencio, sus gestos y sus palabras pesan tanto como los golpes que se lanzan en el cuadrilátero. Y entonces surge la pregunta final, la más incómoda, la que nadie quiere formular en voz alta pero que flota en el aire como una sombra persistente. Si el destino fuera cruel y solo permitiera una victoria entre 3 batallas cruciales, ¿cuál elegiría Canelo para defender su legado? ¿La que reafirma su dominio inmediato? ¿La que silencia a los críticos más feroces? ¿O la que, con el paso del tiempo, será recordada como el acto de valentía definitiva? Esa duda no se resuelve con estadísticas ni con cinturones, se resuelve en el terreno íntimo de la conciencia. Porque al final, más allá del ruido, de la presión y del miedo al fracaso, Canelo pelea contra una pregunta que no admite evasivas. ¿Cómo quiere ser recordado cuando las luces se apaguen y el eco de los aplausos se disuelva en la historia? Y es precisamente en este punto, cuando todas las cartas aún están sobre la mesa y ninguna decisión ha sido confirmada, donde esta historia alcanza su momento más delicado y trascendental. Porque lo que está en juego ya no es solo una pelea, ni siquiera un año brillante más en el currículum de Canelo Álvarez. Lo que está en juego es la forma en la que será recordado cuando el ruido se apague, cuando los cinturones queden guardados y cuando el tiempo haga su trabajo implacable. El 2026 no será un año más. Será un punto de quiebre. Cada combate que se concrete será leído como una declaración definitiva, de valentía, de ambición o de prudencia extrema. No habrá victorias pequeñas ni derrotas comprensibles. En esta etapa, todo se amplifica. Un triunfo puede consolidar una leyenda. Una caída puede abrir grietas imposibles de cerrar. Canelo lo sabe. Su equipo lo sabe. Y el mundo del boxeo lo intuye. Por eso observa en silencio, con expectativa contenida. Más allá de nombres y estilos, esta historia habla de algo más profundo. Del precio de la grandeza. De lo que significa seguir avanzando cuando ya no es necesario hacerlo. Cuando el legado parece suficiente. Pero el impulso interno exige una última prueba. No todos los campeones llegan a este cruce de caminos, y menos aún tienen el coraje de no esquivarlo. Sea cual sea la decisión final, ya hay algo claro. Canelo Álvarez ha elegido no esconderse. Ha aceptado convivir con la presión, con la crítica y con el riesgo real. Y en un deporte donde muchos buscan prolongar su carrera evitando peligros, esa elección por sí sola ya dice mucho. Ahora la historia está en marcha. El desenlace aún no está escrito, pero cada paso contará. Cada silencio, cada anuncio y cada golpe tendrán un peso que irá mucho más allá del ring. Porque cuando un campeón se enfrenta a sus propios límites, el boxeo deja de ser solo un espectáculo y se convierte en memoria. Si has llegado hasta aquí es porque este tipo de análisis te importan, porque no buscas titulares rápidos, sino comprender lo que ocurre detrás de las grandes decisiones. Si te gustan los relatos profundos, el boxeo contado con contexto, tensión y respeto por la inteligencia del espectador, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que va más allá del combate y se adentra en la esencia real de este deporte. Gracias por acompañarnos hasta el final. Aquí el boxeo no termina con la campana. Aquí es donde realmente comienza.